Diego Montero pensaba que estaba siendo muy inteligente, rodeado de inversionistas franceses que podrían transformar su startup en un imperio de 70 millones de pesos. Decidió hacer algo que consideraba brillante: humillar a la mesera que los atendía, hablando en francés, frente a todos. Esperaba verla confundida, avergonzada, pequeña, esperaba risas, esperaba impresionar. Lo que no esperaba era su respuesta, en francés perfecto. Y lo que definitivamente no esperaba era descubrir quién era ella en realidad, porque a veces, cuando intentas hacer sentir menos a alguien, terminas descubriendo que esa persona era mucho más grande de lo que tú jamás serías. Y a veces, ese descubrimiento cambia tu vida para siempre. Esta es la historia de cómo un emprendedor arrogante intentó humillar a la mujer equivocada, y de cómo ella, en lugar de destruirlo, decidió salvarlo. Pero el precio de esa salvación sería algo que él jamás imaginó pagar. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. La noche del viernes en la Ciudad de México estaba llena de energía. Las calles de Polanco brillaban bajo las luces de restaurantes exclusivos que competían por la atención de empresarios y celebridades. Entre ellos destacaba La Maison, un restaurante de alta cocina francesa conocido por su ambiente sofisticado y su reputación impecable. Diego Montero cruzó la puerta del establecimiento a las 20:30, seguido por 3 hombres de traje que hablaban entre sí en francés con acento parisino. Diego tenía 35 años, conducía un Tesla que costaba más que una casa en muchos barrios de la ciudad, y llevaba esa actitud típica de los fundadores de startups exitosas que creen que conquistaron el mundo. Había creado Tecnovista, una empresa de desarrollo de software que acababa de ser valuada en más de 500 millones de pesos mexicanos. El maître se acercó con profesionalismo discreto. Diego apenas lo miró, mencionando su nombre con ese tono de quien está acostumbrado a ser reconocido inmediatamente en cualquier lugar. Fueron conducidos a una mesa junto a la ventana, con vista panorámica de la ciudad iluminada. Los 3 inversionistas franceses eran cruciales. Representaban un fondo de capital que podría inyectar 70 millones de pesos en la expansión internacional de Tecnovista hacia el mercado europeo. El mayor de ellos, Monsieur Dubois, tenía unos 65 años y esa elegancia refinada típica de la vieja escuela francesa. A su lado, sus 2 socios más jóvenes, Monsieur Laurent y Monsieur Mercier, observaban todo con esa mirada analítica que caracteriza a los inversionistas experimentados. Diego sabía que los franceses valoraban la cultura, la sofisticación y, sobre todo, el respeto por su idioma y tradiciones. Pero Diego tenía un as bajo la manga, o eso creía. Meses atrás, había tomado un curso intensivo de francés en una aplicación móvil. No para aprender realmente, por supuesto. Eso requeriría disciplina y tiempo que simplemente no tenía. Había memorizado frases clave, expresiones de negocios, cumplidos sobre vino y gastronomía. Lo suficiente para lucirse en contextos sociales. Todo era imagen, como casi todo en la vida de Diego. Una joven se acercó a la mesa. Usaba el uniforme tradicional de mesera, pantalón negro, blusa blanca impecable, delantal negro atado a la cintura. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño bajo y profesional. Tenía rasgos delicados pero expresivos, ojos color miel que transmitían calidez, y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Una pequeña placa en su delantal decía simplemente, Sofía. Buenas noches, caballeros. Mi nombre es Sofía y voy a atenderlos esta noche. ¿Les gustaría comenzar con algo de beber mientras revisan el menú? Su español era impecable, con ese acento chilango auténtico que delataba que había crecido en la Ciudad de México. Diego la miró con desdén apenas disimulado, ese tipo de mirada que la gente como él reserva para quienes consideran personal de servicio. Estaba ocupado gesticulando mientras hablaba sobre su empresa en un inglés que consideraba fluido, pero que sonaba forzado y lleno de términos técnicos innecesarios. Los inversionistas escuchaban con cortesía, pero intercambiaban miradas. Algo no cuadraba. Diego necesitaba causar mejor impresión. Entonces tuvo la idea. Una idea que, en su arrogancia, le pareció brillante.
haría el pedido en francés. No solo para impresionar a los inversionistas, sino para crear un momento de entretenimiento a costa de la mesera. Se imaginó la escena. Ella quedaría confundida con el idioma, tal vez pediría ayuda con nerviosismo, y él entonces traduciría con condescendencia, demostrando su superioridad cultural. Los franceses se reirían, el hielo se rompería, la reunión fluiría perfectamente. Perfecto. Diego volteó hacia Sofía con una sonrisa presumida. Carraspeó para asegurarse de que todos prestaran atención, especialmente los inversionistas. Comenzó a hablar en francés. Su acento era terrible, la pronunciación cuestionable, pero lo hacía con una confianza que rayaba en la arrogancia. Pidió champagne, sugirió una botella específica de Bordeaux que había visto en una revista y mencionó algunos términos enológicos que había memorizado. Mientras hablaba, observaba a Sofía esperando ver confusión en su rostro. Esperaba verla ruborizarse, tartamudear, pedir que repitiera. Lo que sucedió fue completamente inesperado. Sofía no pareció sorprendida en absoluto, ni siquiera parpadeó. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente y comenzó a hablar, pero no en español, en francés. Un francés perfecto, fluido, con acento parisino impecable, que habría hecho sentir orgulloso a cualquier profesor de la Sorbonne. Y no solo eso, ella comenzó a corregirlo. Con toda cortesía, con una sonrisa amable pero devastadora, Sofía señaló los errores de pronunciación de Diego. Explicó que el vino que había mencionado en realidad no combinaba bien con el menú de esa noche. Sugirió alternativas con un conocimiento tan profundo de viticultura que incluso los franceses se quedaron boquiabiertos. Habló sobre terruños, sobre añadas específicas, sobre las particularidades de cada región vinícola francesa, con una precisión que solo viene de experiencia vivida, no de aplicaciones móviles. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se quedó petrificado con la boca ligeramente abierta, completamente incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su francés de aplicación móvil no le alcanzaba ni para entender la mitad de lo que Sofía estaba diciendo. Los inversionistas franceses, por otro lado, se iluminaron como si hubieran encontrado un tesoro. Monsieur Dubois se volvió hacia Sofía con una expresión de deleite genuino y comenzó a conversar con ella. Le preguntó sobre su formación, sobre su experiencia con vinos franceses, sobre su opinión respecto a ciertos châteaux específicos. Sofía respondía con naturalidad absoluta, riendo en los momentos apropiados, usando expresiones idiomáticas que solo un verdadero francófono conocería. Lo peor para Diego era que él no entendía prácticamente nada. Sus clases de aplicación habían sido superficiales. Había memorizado frases aisladas, pero no podía seguir una conversación real. Las palabras volaban demasiado rápido, los modismos eran confusos, las referencias culturales se le escapaban completamente. Intentó intervenir varias veces, repitiendo algunas de las frases que había memorizado, pero salían desconectadas del contexto y solo evidenciaban aún más su incompetencia. Monsieur Dubois, quien parecía haber tomado una decisión importante, se dirigió a Sofía con una pregunta muy específica sobre la procedencia de ciertos quesos del menú de degustación. Sofía explicó detalladamente, mencionando que provenían de productores artesanales de Normandía con certificaciones de denominación de origen controlada, y que el restaurante mantenía relaciones directas con las granjas para garantizar autenticidad y frescura. Los inversionistas asintieron, impresionados no solo con la respuesta, sino con el compromiso ético que demostraba. Diego sudaba. La conversación se le había escapado completamente de las manos. Intentó retomar el control cambiando el tema hacia su empresa, sacando su tablet para mostrar gráficas y proyecciones, pero su voz sonaba pequeña e insegura ahora. Los inversionistas lo escuchaban por educación, pero era obvio que su atención estaba dividida. Cada vez que Sofía regresaba a la mesa para servir vinos o actualizar los pedidos, los franceses aprovechaban para intercambiar algunas palabras con ella. Diego notó algo que lo perturbaba profundamente. Sofía no mostraba ninguna satisfacción maliciosa por su humillación, no había sonrisas burlonas, no hacía comentarios sarcásticos, no buscaba venganza, simplemente hacía su trabajo con profesionalismo absoluto y elegancia natural. Eso lo incomodaba de una manera inexplicable. Sería más fácil si ella fuera vengativa o mezquina,
pero ella era simplemente digna, y esa dignidad silenciosa era un espejo cruel que reflejaba la pequeñez de él. La cena transcurrió en un clima tenso. Diego mostraba presentaciones, hablaba de números de crecimiento, de estrategias de mercado. Todo sonaba hueco ahora. Los inversionistas hacían preguntas puntuales, tomaban notas, pero la energía había cambiado por completo. Cuando Sofía volvía para supervisar cada platillo, los franceses siempre encontraban la manera de conversar con ella brevemente. Ella respondía con gentileza, pero manteniendo la discreción profesional, nunca demorándose más de lo necesario. Cuando llegó el momento del postre y el digestivo, Monsieur Dubois limpió sus labios con la servilleta y se inclinó hacia adelante, mirando directamente a Diego con una expresión seria que no auguraba nada bueno. «Señor Montero», comenzó en español con fuerte acento francés, «agradecemos la cena y la presentación de su empresa. Su proyecto es interesante y vemos potencial en Tecnovista. Sin embargo, necesitamos discutir algunos aspectos antes de proceder con la inversión». Diego sintió un alivio momentáneo. Todavía había esperanza. Todavía podía salvar esto. Monsieur Dubois continuó. «La comunicación intercultural es fundamental para nosotros. Valoramos el respeto por nuestro idioma y nuestra cultura. Esta noche ha dejado claro que existen diferencias en la comprensión cultural que podrían comprometer nuestra asociación». Diego quiso protestar, explicar que podía contratar traductores, consultores culturales, lo que fuera necesario, pero Monsieur Dubois levantó la mano pidiendo silencio. «Queremos programar una reunión final donde decidiremos si firmamos o no el contrato de inversión, pero tenemos una condición que no es negociable». Diego tragó saliva. «¿Qué querían? ¿Más participación accionaria? ¿Más garantías? Queremos que la señorita Sofía forme parte de su equipo como consultora de expansión cultural para el mercado europeo, y queremos verla trabajar con usted antes de tomar nuestra decisión final». Diego parpadeó confundido. «¿La mesera?» Monsieur Dubois asintió firmemente. «Sí, no aceptaremos proceder sin ella como parte integral del proyecto de expansión. Hemos perdido la confianza en su capacidad de navegación cultural, señor Montero. Solo nos sentiremos cómodos continuando si la señorita Sofía está involucrada directamente». Diego intentó argumentar. Explicó que la empresa tenía consultores profesionales, agencias especializadas en expansión internacional, gente con MBAs y experiencia corporativa. Pero los inversionistas fueron inflexibles, dejaron claro que habían perdido fe en el juicio cultural de Diego y que solo procederían si Sofía mediaba y asesoraba en todos los aspectos culturales de la expansión europea. No explicaron completamente el porqué de esta elección específica, solo que era eso o nada. La reunión terminó con un apretón de manos formal pero frío. Los inversionistas se despidieron educadamente y dejaron el restaurante. Diego se quedó solo en la mesa mirando las copas vacías y los platos con restos de comida. 70 millones de pesos dependían de una mesera. ¿Cómo había llegado a este punto? Llamó a Sofía con un gesto. Ella se acercó a la mesa con esa misma postura profesional, sosteniendo la cuenta en una elegante carpeta de cuero. «¿Desea cerrar la cuenta, señor?» «Sí», Diego respondió, su voz baja y derrotada. Ella procesó el pago de 15,000 pesos mexicanos sin hacer comentario alguno sobre la cantidad exorbitante. Cuando él firmó el voucher, se quedó mirándola por un momento largo. Tú realmente hablas francés». No era una pregunta, era una constatación atónita. Sofía sonrió ligeramente. «Sí, hablo francés». Diego esperó que explicara, que dijera cómo lo aprendió, por qué lo aprendió, dónde había estudiado, pero ella no dijo nada más. Simplemente le entregó su copia del comprobante y le deseó buenas noches. Salió del restaurante completamente desconcertado. En el Uber de regreso a su departamento en Santa Fe, su mente no paraba de procesar el desastre de la noche, pero lo que más lo molestaba no era solo el contrato en riesgo, era el recuerdo de esos ojos color miel. Sofía no había reaccionado con rabia cuando él intentó humillarla. Simplemente había demostrado ser más capaz, más preparada, más culta, y eso dolía de una forma que Diego no estaba acostumbrado a sentir. Durante 2 días, Diego intentó encontrar alternativas. Llamó a su abogado, a su directora de operaciones, a consultores. Todos dijeron lo mismo. Si los inversionistas franceses querían a Sofía como consultora, necesitaba convencerla. No había otra opción. Aquel contrato era demasiado grande para perder.
El lunes por la tarde, Diego regresó a la Maison. Eran las 17 horas y el restaurante estaba cerrado al público, en ese intervalo entre el servicio de comida y la preparación para la cena. Encontró a Sofía en el área de servicio, doblando servilletas con precisión meticulosa, cada una perfectamente uniforme. Ella levantó la vista cuando lo vio entrar y su rostro no mostró sorpresa, solo una curiosidad educada. «Señor Montero, regresó para cenar. Necesito hablar contigo, es importante». Sofía dejó la servilleta que estaba doblando y se volvió hacia él con atención plena. «Adelante». Diego se sintió incómodo. Estaba acostumbrado a negociar con inversionistas, con clientes corporativos, con ejecutivos de Silicon Valley, pero ahí, frente a una mesera que lo había dejado completamente vulnerable, no sabía por dónde empezar. «Los inversionistas franceses quieren que seas consultora cultural para la expansión de Tecnovista a Europa. Necesito que aceptes». Sofía cruzó los brazos ligeramente, su expresión neutral. «¿Y por qué aceptaría?» Diego sacó su chequera del bolsillo interior de su saco. «Porque te voy a pagar muy bien». «¿Cuánto ganas al mes aquí? ¿10,000 pesos? ¿15,000? Te pago 100,000 pesos mensuales como consultora». Esperaba ver entusiasmo, codicia, tal vez gratitud, pero el rostro de Sofía permaneció imperturbable. «No», dijo simplemente. «No, no voy a aceptar». Diego aumentó la oferta. 150,000, 200,000. Llegó a ofrecer 300,000 pesos mensuales y Sofía seguía negando con la cabeza. El rechazo no era agresivo ni irrespetuoso, era firme, inquebrantable. «¿No entiendes?», dijo Diego, comenzando a desesperarse. «Este contrato vale 70 millones de pesos. Mi empresa, mi reputación, todo depende de esto. Necesito tu ayuda». Sofía lo miró directamente a los ojos. «Y tú no entiendes, señor Montero, que el respeto no se compra con dinero». Diego se quedó en silencio, procesando las palabras. Ella continuó, su voz calmada pero firme. «Entraste a este restaurante el viernes con la intención de impresionar a inversionistas, haciéndome quedar como tonta. Usaste un idioma que apenas conoces como herramienta para humillarme, para hacerme sentir menos frente a gente importante. Lo hiciste para divertirte, sin importarte mínimamente cómo me sentiría. Y ahora que me necesitas, ¿crees que el dinero lo arreglará todo? Yo lo siento, fui un imbécil. Te ofrezco una disculpa sincera». Sofía estudió su rostro por un largo momento. Su expresión se suavizó ligeramente, pero la firmeza permaneció. «Acepto tu disculpa, señor Montero, pero eso no cambia mi decisión. No voy a ser tu consultora». Diego sintió el pánico crecer. «Por favor, haré lo que sea. Dime qué quieres». «¿Lo que sea?». Sofía consideró por un momento. Entonces algo cambió en sus ojos. No era malicia, pero había una chispa de algo que Diego no pudo identificar. Determinación, tal vez, o propósito. «¿Lo que sea?», repitió ella. «Lo que sea. Está bien. Aceptaré ser consultora de tu empresa, pero tengo condiciones. 3 condiciones no negociables». Diego casi suspiró de alivio. «Sí, las que quieras». Sofía levantó un dedo. «Primera condición. Durante los próximos 20 días, trabajarás aquí en la Maison. No como dueño de startup ni como invitado especial, como parte del equipo de servicio. Aprenderás lo que es atender clientes, limpiar mesas, lavar platos, organizar bodegas. Harás exactamente lo que yo hago». Diego abrió la boca para protestar, pero Sofía levantó un segundo dedo. «Segunda condición. Además de trabajar aquí, tomarás clases intensivas de francés. Clases reales, no aplicaciones móviles. 3 horas diarias con un profesor nativo. Y tendrás que aprobar un examen de competencia básica antes de la reunión final con los inversionistas». Diego estaba a punto de argumentar cuando Sofía levantó el tercer dedo. «Tercera condición. Durante esos 20 días, vivirás con un presupuesto de 10,000 pesos mensuales, el salario promedio de alguien que trabaja en servicio en esta ciudad. Nada de penthouse, nada de Tesla, nada de restaurantes caros. Vas a experimentar cómo vive la mayoría de la gente en la Ciudad de México». Diego la miraba boquiabierto. «¿Estás bromeando?» «No estoy bromeando en absoluto. ¿Es eso o no hay trato? Si cumples las 3 condiciones durante 20 días completos, sin quejarte, sin renunciar, haciendo todo lo que se te pida con humildad,
Entonces, aceptaré ser consultora de Tecnovista para tu expansión europea. Si renuncias antes, abandonas o incumples cualquier condición, el acuerdo queda cancelado. Pero yo tengo una empresa que dirigir, reuniones, compromisos. Sofía se encogió de hombros. Entonces supongo que esos 70 millones de pesos no son tan importantes después de todo. Diego se quedó en silencio, procesando la situación absurda. Él, fundador de una startup valuada en 500 millones de pesos, viviendo como un trabajador promedio, lavando platos, sirviendo mesas, tomando clases de francés. ¿Qué dirían sus socios? ¿Qué pensarían sus inversionistas? Pero entonces recordó la mirada decepcionada de Monsieur Dubois. Recordó los 70 millones en juego. Recordó que no tenía otra opción. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto las 3 condiciones». Sofía extendió su mano. «Excelente. Empiezas mañana martes a las 10 de la mañana. Trae ropa cómoda y zapatos apropiados para estar de pie muchas horas y busca un departamento que puedas pagar con 10,000 pesos al mes. Tienes hasta mañana para mudarte». Se dieron la mano. La de ella era firme y cálida. Sus ojos brillaban con algo que Diego no conseguía descifrar. No era triunfo ni venganza. Era otra cosa. Propósito. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Diego salió del restaurante aturdido. En su coche, llamó a su asistente personal y canceló todas las reuniones importantes de los próximos 20 días. Cuando ella preguntó el motivo, dijo que tenía un proyecto especial y confidencial de desarrollo personal. No era exactamente mentira. Esa misma noche, Diego buscó departamentos en sitios de rentas. Encontró un estudio pequeño en la colonia Narvarte, 35 metros cuadrados, baño compartido en el pasillo, por 9,500 pesos al mes. Firmó el contrato temporal y se mudó con una maleta. Su penthouse de Santa Fe con vista panorámica quedaría vacío por 20 días. El martes a las 10 de la mañana, Diego llegó a la Maison. Usaba jeans y una playera polo simple, la ropa más casual que tenía en su closet. Sofía lo esperaba en la entrada de servicio, en la parte trasera del restaurante. Le entregó un uniforme, pantalón negro, camisa blanca, chaleco negro, delantal. «Cámbiate en el vestidor. Está al fondo del pasillo». En el vestidor minúsculo, apenas iluminado, Diego se cambió sintiendo una mezcla de ridículo y resignación. Cuando salió, Sofía tenía un moño negro en la mano, para el cabello. Aquí todos deben llevar el cabello recogido por higiene. Diego se ató el cabello en una coleta baja, sintiéndose completamente fuera de lugar. «Ven, te presentaré al equipo». La cocina de la Maison era un mundo completamente diferente del comedor elegante que los clientes veían. Era caliente, ruidosa, llena de vapor y olores intensos. Había 8 personas trabajando, 2 chefs en las estaciones principales, una sous-chef coordinando, 2 cocineros preparando entradas, un pastelero en la sección de postres y 2 personas en el área de lavado y preparación. Todos se detuvieron cuando vieron a Diego entrar. «Equipo, este es Diego. Trabajará con nosotros durante las próximas 3 semanas». Las miradas eran de curiosidad mezclada con escepticismo. Un cocinero grande con brazos tatuados, que claramente era el chef principal, miró a Diego de arriba a abajo con una ceja levantada. «¿Tiene experiencia en restaurantes?», preguntó con acento de Oaxaca. «No», respondió Sofía simplemente. «Pero va a aprender. Vamos a ayudarlo. Chef Raúl», ella señaló al cocinero tatuado, «te lo encargo». El primer día fue brutal. Diego no sabía nada, absolutamente nada. Lo pusieron a lavar platos en el área de lavado industrial. Parece simple, ¿verdad? No lo es. Las pilas de platos sucios llegaban sin parar, montañas interminables de porcelana y vidrio y ollas pesadas cubiertas de grasa solidificada. El agua estaba hirviendo. Sus manos, acostumbradas solo a teclear en laptops y tablets, se pusieron rojas e hinchadas en la primera hora. La máquina lavaplatos industrial era un monstruo rugiente que escupía vapor caliente. Diego tenía que organizar los platos por tipo, raspar los restos de comida, meterlos en los racks correctos, sacarlos sin quemarse cuando salían a temperatura infernal, secarlos, organizarlos por categoría. Todo a velocidad frenética, porque los platos limpios se necesitaban constantemente en el servicio. A la hora del almuerzo, cuando el restaurante se llenó, el ritmo se volvió demoníaco. Los platos sucios llegaban más rápido de lo que podía lavarlos.
Gritos de «necesito platos ahora» venían de todas direcciones. Diego sudaba a chorros. El vapor hacía el área insoportablemente caliente. Sus pies dolían de estar parado en el mismo lugar. Su espalda se quejaba de estar encorvado sobre el fregadero. Y entonces sucedió. En un momento de confusión agarró una olla directo del lavavajillas sin esperar que se enfriara. El metal ardiente le quemó la palma de la mano izquierda. Soltó la olla con un grito. Se estrelló en el piso con estruendo metálico. La cocina entera se detuvo. «¡Chingada madre!», Chef Raúl gritó. «Ten cuidado, cabrón». Diego miró su mano. Una quemadura roja y furiosa cruzaba su palma. Dolía como el infierno. Pero lo que más dolía era la humillación. Todos lo miraban. Algunos con lástima, otros con fastidio porque había interrumpido el servicio. Sofía apareció como surgiendo de la nada. Tomó su mano con firmeza pero cuidado. Examinó la quemadura. Lo llevó al área de primeros auxilios. Aplicó ungüento que ardió aún más. Lo vendó con profesionalismo eficiente. «¿Estás bien?» «No». Pero Diego asintió. «Estoy». «Es más difícil de lo que parece, ¿verdad?» «Mucho más». Ella no dijo «te lo dije». No necesitaba hacerlo. Simplemente le indicó que volviera al trabajo, ahora con más cuidado. El resto del día fue agonía. Pero Diego no se rindió. Lavó platos hasta que sus manos temblaban de agotamiento. Cuando terminó el servicio de comida a las 5 de la tarde, apenas podía mantenerse en pie. Pero Sofía le recordó su segunda condición. «Tu clase de francés es a las 6. El profesor te espera en el café de enfrente. Tienes una hora, come algo rápido». Diego devoró un sándwich que le preparó uno de los cocineros y corrió al café. El profesor era un señor francés de unos 70 años, Monsieur Beaumont, que vivía en México desde hacía décadas, pero mantenía su acento parisino intacto. Las clases eran intensas. Nada de aplicaciones móviles ni frases memorizadas. Gramática real, conjugaciones, pronunciación corregida constantemente, ejercicios de conversación. Monsieur Beaumont era estricto pero paciente, señalando cada error con precisión quirúrgica. Después de la clase, Diego regresó a la mesón a las 9 de la noche para el turno de cena. Esta vez lo pusieron en el comedor, ayudando a los meseros. Tenía que aprender a llevar bandejas pesadas sin derramar nada, a memorizar qué mesa había pedido qué, a anticipar las necesidades de los comensales antes de que las pidieran. Y sobre todo, tenía que sonreír. Siempre sonreír, sin importar lo cansado que estuviera, sin importar lo mal que le dolieran los pies. A las 12 de la noche, cuando el restaurante finalmente cerró y todos comenzaron las tareas de limpieza final, Diego estaba destruido, pero todavía tenía que ayudar a barrer, trapear, limpiar mesas, organizar sillas. Cuando finalmente terminó y se cambió de ropa, eran casi las 2 de la mañana. Tomó el metro, parte de vivir con 10,000 pesos al mes, de regreso a su diminuto departamento en Narvarte. El contraste con su vida anterior era brutal. Del penthouse con gimnasio privado y servicio de limpieza, al estudio con baño compartido, del Tesla al metro, de las cenas en restaurantes exclusivos a los tacos de la esquina. El segundo día fue peor. Su cuerpo dolía de lugares que no sabía que existían. Las manos vendadas hacían todo más difícil, pero no había piedad. A las 10 de la mañana estaba de vuelta en la cocina. Esta vez lo pusieron a pelar papas. Montañas de papas. Kilos y kilos que parecían multiplicarse mágicamente cada vez que terminaba una canasta. Sus manos, ya lastimadas, sangraban a través de las vendas mientras el pelador raspaba la piel de las papas. El movimiento repetitivo era tortura. Pegar, raspar, tirar en el balde. Pegar, raspar, tirar. Una y otra vez, por horas. Al tercer día, lo pusieron a picar cebollas. Si pensó que pelar papas era malo, las cebollas eran su propio círculo especial del infierno. Sus ojos ardían, lágrimas corrían sin control por su rostro. No podía ver bien. El cuchillo resbalaba, se cortó el pulgar, no profundo, pero lo suficiente para sangrar. Chef Raúl suspiró con exasperación, le puso una curita, le dijo que siguiera trabajando. El cuarto día limpiando pisos, de rodillas con un cepillo, restregando grasa solidificada de debajo de las estaciones de cocina, el agua sucia, el olor a productos químicos de limpieza, la posición que hacía crujir su espalda.
Diego, quien nunca había limpiado nada en su vida, quien siempre había tenido gente que hacía estas cosas por él, estaba de rodillas en el piso sucio de una cocina comercial. El quinto día, organizar la bodega, cargar cajas pesadas de provisiones, subirlas a estantes altos, bajarlas, reorganizarlas por fecha. Sus brazos temblaban, su espalda estaba en agonía constante. Sudaba tanto que su uniforme quedaba empapado. Pero algo comenzó a cambiar en esos días iniciales. Diego empezó a conocer a sus compañeros, no como empleados anónimos, sino como personas reales. Raúl, el chef principal, había estudiado gastronomía en Francia, de ahí la conexión del restaurante, y trabajado en lugares increíbles antes de regresar a México. María, la sous chef, era madre soltera de 2 hijos y trabajaba 12 horas al día para pagar universidad nocturna. Roberto, uno de los meseros, era actor de teatro que soñaba con su gran oportunidad. Y Diego se dio cuenta de algo que lo avergonzó profundamente. Nunca antes había visto a estas personas. Había estado en restaurantes cientos de veces en su vida. Había sido servido por cientos de meseros. Y nunca, ni una sola vez, los había visto realmente como humanos con vidas y sueños y luchas. Eran simplemente servicio, cosas, robots que traían comida. Ahora, trabajando a su lado, viendo sus esfuerzos, escuchando sus historias, Diego empezaba a comprender la enormidad de su ignorancia previa. La primera semana terminó como un borrón de dolor y agotamiento, pero Diego sobrevivió. Apenas, pero lo hizo. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras menores, cortes, moretones. Sus manos parecían las de alguien que había trabajado en construcción toda su vida. Su espalda dolía constantemente, pero se levantaba cada mañana y volvía. La segunda semana trajo nuevos desafíos. Lo pusieron a servir mesas propiamente. Ahora tenía que interactuar directamente con los clientes. Y aquí es donde Diego enfrentó su verdadero infierno, porque resulta que los clientes pueden ser absolutamente crueles con el personal de servicio. El primer cliente que Diego atendió lo trató como si fuera invisible. Diego se paró al lado de la mesa esperando tomar su orden. El hombre siguió hablando por teléfono, ignorándolo completamente. Diego esperó, y esperó. 5 minutos, 10 minutos. Parado ahí como un mueble mientras el hombre charlaba sobre golf y acciones y cosas que a Diego solían importarle. Finalmente, sin siquiera colgar, el hombre le hizo un gesto despectivo de «vete» con la mano. El segundo cliente chasqueó los dedos para llamarlo, como llamando a un perro. Diego sintió rabia hervir en su pecho, pero se tragó el orgullo y se acercó con sonrisa profesional. El tercer cliente se quejó de todo. La sopa estaba muy caliente, luego muy fría. El vino no era exactamente el año que quería. El pan no era lo suficientemente fresco. Cada queja entregada con tono condescendiente que hacía sentir a Diego como basura. Y lo peor, Diego se reconocía en cada uno de estos clientes. Cada comportamiento grosero era algo que él había hecho. El ignorar, el chasquear dedos, el quejarse sin razón. Cada interacción era espejo que le mostraba exactamente quién había sido. Y era horrible. Pero nada lo preparó para la 10ª noche. Era viernes. El restaurante estaba lleno. El servicio frenético. Diego atendía una mesa de 4 personas, 2 parejas de mediana edad. Uno de los hombres estaba visiblemente ebrio. Hablaba fuerte, molestaba mesas cercanas. Diego trajo los platos principales con cuidado, balanceando la bandeja pesada. Al servir el plato del hombre ebrio, este hizo un gesto brusco y violento con su brazo. Golpeó el brazo de Diego justo cuando bajaba el plato. El plato se inclinó. La salsa de vino tinto se derramó directamente sobre la camisa blanca del cliente. El silencio que siguió fue pesado y terrible. El hombre miró su camisa manchada, su rostro se puso rojo, sus ojos se llenaron de furia alcohólica. «Pinche pendejo, mira lo que hiciste». El grito resonó por todo el restaurante. Todos voltearon a ver. Diego se quedó congelado, sosteniendo la bandeja, sintiendo todos los ojos sobre él. «Eres un inútil, un imbécil, mira mi camisa. ¿Tienes idea de cuánto cuesta? Más de lo que ganas en un mes, pendejo». El hombre seguía gritando, su aliento apestando a alcohol, saliva volando de su boca mientras vomitaba insultos. Diego sintió humillación quemar su rostro. Sintió rabia. Sintió el impulso de responder, de gritar de vuelta, de explicar que el cliente había golpeado su brazo, que no era su culpa. Pero entonces,
En medio de la humillación y la rabia, algo hizo clic en su mente. Este hombre, este cliente ebrio y abusivo, este era él, exactamente él. ¿Cuántas veces había tratado a meseros así? ¿Cuántas veces había culpado a otros por sus propios errores? ¿Cuántas veces había usado su posición, su dinero, su poder para humillar a gente que no podía defenderse? El recuerdo llegó con claridad dolorosa. Un restaurante en Cancún hace 2 años. Un mesero había derramado agua, porque Diego había movido su brazo bruscamente sin mirar, y Diego había gritado. Había exigido hablar con el gerente. Había amenazado con una reseña negativa. Había tratado a ese mesero exactamente como este cliente ebrio lo trataba ahora. La rabia se evaporó. En su lugar quedó algo mucho peor. Vergüenza. Vergüenza profunda, dolorosa, insoportable. Diego no miraba al cliente ebrio, se miraba a sí mismo, y lo que veía era repugnante. Diego respiró profundo. «Tengo muchísimo cuidado con su servicio, señor. Fue un accidente de mi parte. Inmediatamente me encargaré de la limpieza de su camisa, y por supuesto la cena será cortesía de la casa». El hombre pareció sorprendido por la respuesta calmada. Balbuceó algunas quejas más, pero perdió momentum ante la ausencia de confrontación. Diego manejó la situación con eficiencia profesional que no sabía que poseía. Resolvió todo, mantuvo la compostura, pero cuando regresó a la cocina, fue directo al baño, cerró la puerta, se apoyó contra ella y lloró. No eran lágrimas de rabia por la humillación, no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de vergüenza pura y devastadora, por todas las veces que él había sido ese cliente, por todas las personas que había humillado, por todos los meseros y empleados de servicio y trabajadores a quienes había tratado como menos que humanos. Las lágrimas vinieron en oleadas. Su cuerpo temblaba, sollozaba sin poder parar. Todo el dolor y la vergüenza y el reconocimiento de lo horrible que había sido salía en cada sollozo. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, tal vez 5 minutos, tal vez 15. Cuando finalmente se controló, se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su rostro mostraba cada emoción que había sentido. Cuando salió del baño, Sofía estaba esperando afuera. No dijo nada, solo lo miró con esos ojos color miel que parecían ver directamente a su alma. Parecían entender todo, sin necesidad de palabras. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Diego asintió, aunque claramente no estaba bien. Estoy procesando algunas cosas». Ella tocó su hombro brevemente, un gesto pequeño pero lleno de empatía. Luego se dio la vuelta y regresó al comedor. Diego respiró hondo y la siguió. Esa noche marcó un punto de inflexión. Algo fundamental había cambiado en Diego. El trabajo duro, el dolor físico, las humillaciones pequeñas, todo eso había sido difícil. Pero esta comprensión visceral de quién había sido, de cuánto daño había causado, de cuántas personas había lastimado, esto era diferente. Esto lo cambiaba en un nivel que no sabía que existía. Los días siguientes, Diego trabajó con renovada humildad. No la humildad performativa de alguien cumpliendo un castigo, humildad real, genuina. Cada vez que servía una mesa, recordaba ser el cliente horrible. Cada vez que un cliente era grosero, se preguntaba cuántas veces él había sido así. Y comenzó a cambiar su comportamiento. No solo en el trabajo, sino en su forma de pensar. Empezó a ver a cada persona en el restaurante, meseros, cocineros, lavacopas, el de la limpieza, como humanos completos, con vidas complejas, con dignidad inherente, con derecho al respeto. Los compañeros de trabajo comenzaron a notarlo. Ya no lo trataban con escepticismo, sino con algo parecido a respeto. Roberto lo invitó a ver su obra de teatro el domingo. María le agradeció por quedarse tarde ayudándola, cuando otro mesero se enfermó. Raúl le enseñó algunos truques de cocina durante los momentos tranquilos, y sus clases de francés progresaban sorprendentemente. Con Monsieur Beaumont, Diego no solo aprendía el idioma, aprendía sobre cultura francesa, sobre historia, sobre arte. El profesor, viendo el genuino esfuerzo de Diego, se volvió menos severo y más generoso con su conocimiento. Llegó el día 19, el penúltimo día del desafío. Después de que el restaurante cerró, Sofía reunió a todo el equipo en la cocina. Trajo una botella de champán francés que había estado guardando especialmente. Un brindis,
dijo levantando su copa. Por Diego, que ha completado casi 3 semanas con nosotros. No fue fácil, y definitivamente hubo momentos muy difíciles, pero se mantuvo firme. Y creo que todos hemos aprendido algo durante este tiempo. Roberto gritó con una sonrisa. Por Diego, el startup guy que aprendió a llevar platos sin tirarlos. Todos rieron, incluyendo Diego. Brindaron y bebieron. Diego sintió calor en el pecho que no venía del champán. Era pertenencia, comunidad. Por primera vez en años, se sentía genuinamente conectado con otras personas más allá de transacciones de negocios. Cuando el equipo comenzó a dispersarse, Sofía le hizo un gesto a Diego. Ven conmigo, quiero mostrarte algo. Lo llevó a una parte del restaurante que nunca había visto. Una escalera que bajaba a un nivel inferior. Abajo había una oficina amplia pero acogedora, con estantes llenos de libros sobre vinos, gastronomía y varias fotografías enmarcadas en las paredes. Sofía fue a un estante específico y tomó una fotografía. Se la entregó a Diego. Era una foto de graduación. Una mujer joven que Diego tardó un segundo en reconocer como Sofía, vestida con toga de chef, sosteniendo un diploma. Diego entrecerró los ojos para leer el texto. Institut Paul Bocuse, Lyon, France. Máster en Gestión Gastronómica y Artes Culinarias. Diego casi dejó caer la foto. ¿Estudiaste en el Institut Paul Bocuse? Sofía asintió. 2 años de maestría en Lyon. Después, 4 años más trabajando en restaurantes con estrellas Michelin en Francia. Regresé a México hace 2 años. Diego la miraba completamente atónito. ¿Pero por qué estás trabajando como mesera aquí si tienes esa formación? Sofía sonrió suavemente. No estoy trabajando como mesera. Soy la chef ejecutiva y copropietaria de la Maison. El chef Raúl y yo fundamos este restaurante juntos hace 2 años. Las palabras tardaron varios segundos en registrarse. ¿Copropietaria? ¿Chef ejecutiva? Sofía asintió. Sí, trabajo en todo. Cocina, administración, recursos humanos, relaciones con proveedores. Me gusta estar involucrada en cada aspecto del negocio. Me gusta servir a los clientes personalmente cuando puedo. Mantenerme conectada con ¿por qué hago esto? Diego se dejó caer en una silla, procesando la información. Pero, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Por qué dejaste que pensara que eras solo mesera? Sofía se sentó frente a él. Porque si te hubiera dicho desde el principio que era copropietaria, no habrías aprendido nada. Habrías tratado todo como una negociación de negocios entre iguales. Necesitabas vivir la experiencia real, sin las protecciones que tu estatus te da. Necesitabas entender lo que es ser tratado como menos, para aprender a no tratar así a otros. Diego asintió lentamente. Todo había sido una lección, elaborada, compleja, pero necesaria, y había funcionado. Era diferente ahora. Lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. ¿Y los inversionistas franceses?, preguntó. ¿Ellos sabían quién eres? Sofía sonrió enigmáticamente. Monsieur Dubois, Laurent y Mercier son viejos amigos míos. Estudiamos juntos en Lyon. Ellos hacían un MBA ejecutivo mientras yo hacía mi maestría culinaria. Hemos mantenido contacto durante años. Cuando me dijeron que vendrían a México a evaluar inversiones en startups, les recomendé que cenaran aquí. La comprensión golpeó a Diego como un rayo. ¿Entonces ellos ya sabían quién eras cuando yo intenté humillarte? Sofía asintió. Sí. Se sorprendieron mucho y se decepcionaron profundamente con tu comportamiento. Casi cancelaron la reunión de inversión esa misma noche. Pero yo les pedí una oportunidad. Les dije que veía algo en ti, que creía que podías aprender y cambiar si tenías la motivación correcta. Diego sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Ellos habían sabido todo el tiempo, desde el principio. La condición de tenerla como consultora había sido idea de ella. Todo había sido orquestado para enseñarle una lección. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué hiciste esto por mí? Después de lo que intenté hacer, Sofía lo miró con ojos serios pero bondadosos. Porque vi algo en tu rostro esa noche, después de la cena, cuando te diste cuenta de lo que habías hecho. No solo tenías miedo de perder dinero, tenías vergüenza real. Y pensé que alguien capaz de sentir vergüenza verdadera también sería capaz de cambio verdadero. Todos merecen una segunda oportunidad, Diego. Pero las segundas oportunidades solo funcionan si la persona está dispuesta a hacer el trabajo duro de cambiar. Diego sintió lágrimas formándose en sus ojos otra vez. Gracias.
Gracias por creer en mí cuando yo no merecía esa confianza. Sofía se levantó. Mañana es tu último día, y en la noche la reunión final con los inversionistas. Aquí mismo en la Maison a las 8. Descansa bien esta noche. Diego también se levantó. Iba a irse, pero se detuvo. Sofía, ¿puedo preguntarte algo más? Adelante. Cuando todo esto termine, cuando el contrato esté firmado o no, ¿podría invitarte a cenar? No como consultora ni como socia de negocios, solo como una forma de agradecerte. Y tal vez como un nuevo comienzo. Sofía lo estudió por un largo momento. Sus ojos color miel brillaban con algo que Diego no conseguía identificar completamente. Curiosidad, tal vez, o posibilidad. Pregúntamelo de nuevo después de mañana, cuando todo esto termine, y veremos. Diego asintió aceptando la respuesta. Se despidieron y él salió hacia su pequeño departamento en Narvarte, caminando por las calles iluminadas de la Ciudad de México con la cabeza llena de pensamientos. Al día siguiente, el 20º día, Diego trabajó su último turno. Extrañamente sintió melancolía. Había llegado a apreciar el trabajo, el equipo, incluso el dolor físico que le recordaba que era humano y no solo un cerebro flotante tomando decisiones corporativas. Por la noche, después de limpiar y cambiarse, llegó el momento. La reunión decisiva. Diego llegó al restaurante a las 19:30. El lugar estaba diferente, cerrado al público, iluminación más íntima. En el centro del comedor, la misma mesa donde todo había comenzado 20 días atrás, estaba preparada impecablemente. Los inversionistas llegaron exactamente a las 8. Monsieur Dubois, Laurent y Mercier entraron con sus portafolios. Saludaron a Diego con más calidez que la primera vez, pero miraban alrededor buscando a alguien más. ¿Dónde está Sofía?, preguntó Monsieur Dubois. Dijo que estaría aquí, respondió Diego, también buscando. La reunión comenzó. Diego presentó su propuesta final en francés. No perfecto, pero competente. Los inversionistas escuchaban con atención. Hacían preguntas que Diego respondía lo mejor que podía. Había autenticidad ahora, humildad real. Una hora pasó, pero seguían esperando. ¿Dónde estaba Sofía? Finalmente, Monsieur Dubois hizo un gesto. El mesero, Roberto, se acercó con una pequeña campana de plata. La colocó frente a Monsieur Dubois, quien la tomó y la hizo sonar suavemente. Entonces, de la escalera que bajaba al nivel inferior, apareció una figura. Diego sintió su corazón detenerse. Era Sofía, pero no la Sofía mesera. Usaba un impecable uniforme de chef, chaqueta blanca con su nombre bordado, pantalón a cuadros, el tradicional gorro alto. Subía con presencia imponente. Los inversionistas se levantaron inmediatamente sonriendo. Monsieur Dubois saludó a Sofía con besos en ambas mejillas. Comenzaron a conversar en francés rápido. Diego captaba partes. Felicitaciones, preguntas sobre el restaurante. Sofía respondía naturalmente. Finalmente se volvió a Diego. Diego, creo que las presentaciones formales están pendientes. Soy Sofía Ramírez, chef ejecutiva y copropietaria de la Maison. Monsieur Dubois explicó que la conocían desde hacía años, que era profesional extraordinaria. Explicó la decepción de aquella primera noche y preguntó a Sofía su evaluación. Sofía miró a Diego directamente. Por varios segundos, silencio. Luego sonrió. Sí, pasó. No solo completó las tareas, sino que mostró crecimiento genuino. Vi cambio verdadero. Vi humildad, esfuerzo y capacidad de reconocer sus errores y querer ser mejor. Eso es raro y valioso. Los documentos se firmaron. 70 millones de pesos. Con condición adicional, Sofía en el consejo con 7% de participación. Diego ofreció 10%. Ella aceptó bajo condición de programas de sensibilidad cultural para todos. Cuando quedaron solos, Diego preguntó lo que había querido preguntar. ¿Puedo invitarte a cenar? ¿Sabes cocinar?, preguntó Sofía sonriendo. No, pero puedo intentarlo, y tú puedes reírte cuando todo salga mal. Suena perfecto. El sábado, Diego preparó todo con cuidado. Intentó cocinar risotto. Fue desastre. Sofía llegó, vio el caos, se rió y tomó el control de la cocina. Cocinaron juntos, rieron, conectaron. Durante la cena conversaron profundamente. Diego preguntó sobre su formación. Sofía explicó que su padre era diplomático mexicano, que creció viajando entre México, Bélgica y Francia.
que creció hablando francés, que estudió en Lyon y trabajó años en Francia antes de regresar para abrir la Maison con Raúl. Es por eso que hablas francés tan perfectamente. Y también por eso entendí inmediatamente lo que intentabas hacer aquella noche. En la terraza con vista a la ciudad, Diego le dijo que no quería que terminara ahí, que quería seguir aprendiendo de ella, que la admiraba profundamente. Sofía tomó su mano. Hagamos esto juntos, un día a la vez, pero voy a ser exigente. Voy a asegurarme de que nunca olvides estas lecciones. No lo querría de ninguna otra manera. Se besaron bajo el cielo nocturno de la Ciudad de México. Los meses siguientes trajeron transformación continua. Diego implementó cambios profundos en Tecnovista, políticas de respeto, valoración de todos los empleados. Sofía, en el consejo, ayudó a crear cultura organizacional basada en dignidad. Personalmente se volvieron inseparables. Diego pasaba tiempo regularmente en la Maison. A veces, en noches ocupadas, todavía ayudaba. El equipo lo trataba como familia. Un año después, Diego planeó algo especial. Viernes, aniversario del incidente. Reservó la Maison completo. Cuando Sofía llegó, el restaurante estaba transformado con luces, la mesa central preparada con cuidado extremo. Alrededor estaban todas las personas importantes. El equipo completo, los inversionistas que volaron desde Francia, Monsieur Beaumont. Diego se arrodilló. Habló primero en francés, luego en español. Dijo que ella lo había salvado, que le había enseñado dignidad, respeto, humildad, que quería pasar su vida siendo digno de esa confianza. Sacó el anillo. ¿Quieres casarte conmigo? Sofía, llorando, dijo que sí. La sala explotó en aplausos. Meses después, en la boda en la Maison, Diego habló sobre cómo Sofía le había enseñado que el verdadero poder viene de cómo tratas a las personas, que la dignidad es el único valor real, que todos merecen respeto. Sofía prometió caminar a su lado, desafiarlo a ser mejor, amarlo por el hombre que eligió convertirse. Los años siguientes trajeron éxito. La Maison se expandió. Tecnovista se transformó en empresa admirada por su cultura. Diego se volvió conferencista, compartiendo su historia. Pero lo más importante se midió en vidas tocadas, en empleados valorados, en personas inspiradas a cambiar. Una noche, años después, volvieron a la mesa original. Diego recordó al hombre arrogante que había entrado a humillar a alguien. A veces parece otra vida. Lo fue, pero esa versión existe en algún lugar, esperando volver si bajas la guardia. Por eso el cambio es proceso continuo. Lo sé, y por eso elijo cada día ser mejor. Brindaron por una historia que probó que dignidad, respeto y amor son los pilares de cualquier gran viaje. Una historia que comenzó con humillación, pero floreció en redención. Una nueva mesera observaba, habiendo escuchado la historia legendaria, la historia de cómo un emprendedor arrogante intentó humillar a una mesera hablando francés, pero recibió la mayor lección de su vida, de cómo la mesera era en realidad chef brillante y empresaria exitosa que vio potencial, de cómo el orgullo fue quebrado, la humildad aprendida y el amor verdadero encontrado. Historia que prueba que el dinero impresiona, el poder intimida, pero es la dignidad lo que revela quién vale la pena, y que cuando dos personas se encuentran en la verdad, nace algo mágico, una historia que inspira, transforma, permanece, nace el amor verdadero. ¿Te gustó esta historia? Déjanos tu evaluación de 0 a 10. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar sobre segundas oportunidades, dignidad y amor verdadero. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras como esta.